Veremos cómo utilizar el debugger en Xcode para Mac. Tenemos un programa y el debugger me va a servir para detener la ejecución en algún momento y poder ver el valor que tienen las variables. Entonces, por ejemplo, en este programa que tengo aquí, para marcar en dónde lo quiero detener, en este espacio de aquí de la izquierda, le doy clic y se agrega una imagen como esta. Esto indica que en esta línea se va a detener la ejecución. Después se pone a ejecutar de manera normal. Empieza a ejecutar, me pregunta algunos valores, le voy a estar contestando aquí. Y al llegar a la línea en la que yo puse la marca, ahí se detiene la ejecución. Si te fijas, se ve una línea verde que indica que ahí está ejecutándose el programa en este momento. En esta parte de abajo es posible ver el valor de las variables en este momento de la ejecución. Si te fijas, son los valores que yo tecleé por aquí. Y después yo puedo pedir al programa seguir ejecutándose paso por paso. Eso se hace con esta instrucción que se llama Step Over, aquí donde estoy poniendo el cursor. Step Over va a avanzar una línea en la ejecución. Otra cosa que me permite hacer el Xcode es que yo puedo poner el cursor encima de la variable y ver el valor que tiene en ese momento. Por ejemplo, aquí C tipo CL tiene un valor de N y C tipo AZ tiene un valor de E y la variable iCant tiene un valor de 1000. Entonces, si yo le pido en este momento que se ejecute la siguiente línea dando clic aquí, voy a ver que después de ejecutar esta línea, pues no se cumplió esta condición porque la letra de la variable esta contenía una E y estoy comparando con L, entonces se brinca y se viene a ejecutar esta otra línea. Después en ese momento ejecuto la línea y aquí en este momento se va a ejecutar la variable precio vale 0, pero cuando yo ejecute la siguiente línea, precio va a tomar un valor, aquí lo puedo ver. Entonces, de este momento puedo inspeccionar lo que está pasando línea por línea en el programa y de esa manera puedo ayudarme a encontrar los errores del programa.